necesito reunir esa información adicional si es que se necesita. Necesito resumir esos datos y luego poder informarlos, ¿sí? Porque yo no les voy a dar a mi jefe todos los datos y no más, sino que le tengo que dar un informe estadístico, ¿sí? Analizar esa información disponible y sobre ese análisis lograr u obtener conclusiones e inferencias. Estas palabras que van a ver y van a escuchar a lo largo de todo el cursado de la asignatura. Bien, estos métodos estadísticos que vamos a desarrollar son los que les van a permitir a ustedes realizar este proceso de la toma de decisiones. Van a realizar una inferencia primero y luego van a tomar una decisión. Bien, ¿qué es la estadística? Lo primero que tenemos que tener muy presente es que la estadística es una ciencia, es una disciplina científica. Es una ciencia que va a recoger, organizar, analizar, presentar e interpretar datos para la toma de decisiones eficaces. ¿Sí? Fíjense, miren bien esa definición de estadística, porque ahora la vamos a dividir o subdividir en dos partes. Y tengan presente que siempre decimos que es una ciencia o disciplina científica. Una colección de información numérica son estadísticas, ¿sí? Fíjense en la diferencia entre estadística sin la S, que es la ciencia, y estadísticas con la S, que es la colección de información, de números de datos, ¿sí? Estas estadísticas son datos numéricos que se obtienen por estudios o mediciones, ¿sí? Todo lo que se analiza, se estudia, se mide son estadísticas. Por eso, nosotros vamos a ver la ciencia estadística que aplica técnicas estadísticas a esos datos, a esas estadísticas, ¿sí? Bien. Como primera tareita, lo que van a tener que hacer es ver esta charla TED del grupo de charlas TED del Río de la Plata, del licenciado Walter Sosa Escudero, y les vamos a hablar un poco sobre esto de que las estadísticas están por todas partes. Un poco para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de que estudiamos estadística y analizamos esas estadísticas. Van a encontrar el enlace en la aula virtual de esta charla TED para que ustedes la vean una o dos veces, recomiendo que la vean 2 veces como mínimo, para que después puedan realizar un cuestionario que van a poder contestar hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes a las 17 horas. Esta charla les va a permitir, más que yo les cuente sobre estadísticas variables, verlos ustedes con el tiempo que cada uno necesite para escuchar, ¿sí? Más que tenerlos acá escuchando la charla, ¿sí? Va a ser más productivo que cada uno lo haga con su tiempo. Y recuerden que luego van a tener que completar un pequeño cuestionario, un breve cuestionario, sobre lo que se habló en la charla. Y eso va a estar disponible hasta el próximo lunes a las 17 horas. O sea que antes de venir a clase, tienen que tener leída en la pista, escuchada, mejor dicho, esta charla. ¿Sí? Bien. Dijimos que la estadística era una ciencia que recogía, organizaba, presentaba, analizaba e interpretaba datos, ¿sí? Y además propiciaba la toma de decisiones. Vemos que a partir de esta definición de estadística
podemos dividir sus dos grandes partes, que son la estadística descriptiva, por un lado, y la estadística inferencial, por el otro. O sea que podemos decir que la ciencia estadística se divide en dos grandes partes: estadística descriptiva, como es el nombre de la primera unidad de la asignatura, y estadística inferencial. Los alumnos que cursan estadística 1 van a ver únicamente este año los temas que corresponden a estadística descriptiva. La inferencial la tienen el año próximo en estadística 2. Bien, dijimos en la primera parte que la estadística recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta. Todo eso es estadística descriptiva. Y luego, emplear métodos para poder determinar una propiedad de la población en base a información de una muestra es la estadística inferencial, que incluye inferencias o prueba de hipótesis y toma de decisiones. Entonces, fíjense que la segunda parte, que habla de propiciar la toma de decisiones de la definición de estadística, se refiere a la estadística inferencial. Entonces, la estadística descriptiva analiza los datos, los organiza y los presenta, y la estadística inferencial realiza inferencias sobre la población a partir de una muestra. Ahora vamos a ver qué son esos términos, y además propicia la toma de decisiones informadas. Bien, vamos a hablar de población y muestra. Y para hablar de población y muestra, vamos a trabajar con el material del capítulo 3 de Bacini, que también van a encontrar con el enlace en el aula virtual. Este es el libro de Bacini, profesor de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que nosotros vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, pero en algunas páginas. Van a ver que en el aula virtual tienen indicado que acá vamos a ver el capítulo 3, descripción de datos, entre las páginas 68 y 111. Importante que tengan en cuenta las páginas, ¿sí? Porque hay algunos otros temas del libro que no corresponden a nuestro programa, ¿sí? A unidades de nuestro programa. Entonces vamos a hablar aquí de población y muestra. Vamos a definir lo que es una población. Sí. Sí, que les aparece el enlace, está la descripción del libro y dice, no, todavía no debe estar habilitado. No está habilitado. Bien. Ahora empiezan a ver qué más le guía este texto. Van a tener esta guía que les mostré y ese material escrito. Incluso en el aula, cuando tienen el enlace al libro, abajo dice capítulos y de qué página hasta qué página. Para que no vean temas de más y se confundan. Bueno, entonces hablemos sobre qué es población, ¿sí? Población, o también se le suele llamar universo, es la totalidad de individuos u objetos que yo voy a estudiar. ¿Por qué digo individuos u objetos? Porque cuando yo realizo experimentos estadísticos, los puedo realizar sobre personas a las que le consulto sobre alguna variable, o también lo puedo realizar sobre empresas, ¿sí? Que serían, por ejemplo, los objetos, ¿sí? Bien, entonces la población es la totalidad
¿sí? La totalidad de lo que yo quiero estudiar. Y la muestra va a ser una parte de esa población. Una partecita de esa población va a ser la muestra. Y los datos van a ser los resultados de esas variables que yo voy a medir. Entonces, ahora sí, volvamos a ver nuestros dibujitos sobre población indígena. Fíjense, definimos población, que sería todo este cuadrado grande que tienen acá a la izquierda, ¿sí? Esa sería mi población. En el caso de este ejemplo, una población de automóviles de diferentes colores, ¿sí? Esa es mi población. Por ahí esos colores de los automóviles podrían estar asociados a marcas de los automóviles o a tipos de motores de los automóviles, ¿sí? Y de esa población, en mi universo, que yo voy a analizar todos los elementos que tengo, voy a tomar una porción, una parte, una muestra, que es aquella que tengo del lado derecho. Solo tomo 6 automóviles, ¿sí? Y fíjense que tomo esos automóviles que están seleccionados ahí, ¿sí? La forma en la que voy a seleccionar esos automóviles me va a permitir a mí saber qué técnicas estadísticas puedo aplicar. De acuerdo a qué forma utilice para seleccionarlos, podré aplicar unas técnicas estadísticas u otras. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de cada unidad. Lo primero que vamos a ver en esta unidad de estadística descriptiva es cómo describir esos datos de la población o de la muestra, ¿sí? Entonces, los primeros dos conceptos que vemos es población y muestra. Veamos un primer ejemplo sobre población y muestra. Por ejemplo, fíjense que cuando yo hablo de población, sí es importante en estadística describir detalladamente tanto la población como la muestra. Porque si yo no la describo detalladamente, estoy dejando interpretaciones abiertas, entonces esa población no está completamente delimitada. Entonces la describo con detalle. Por ejemplo, si mi población fueran todas las facturas de ventas emitidas por una empresa durante el año 2025, y supongamos que la cantidad de esas facturas emitidas es de 12.200, no, 12.000, ¿no? Entonces, mi muestra va a ser, en este caso, las 200 facturas seleccionadas al azar, y ahí es donde está el tema de que yo pueda aplicar la estadística, ¿sí? Que esa selección de mi muestra sea una selección al azar. Entonces, selecciono al azar 200 facturas correctamente registradas que van a ser parte de mi muestra. La población es el total de facturas existentes, ese 12.000 que tenemos arriba, y la muestra es una partecita, son solo esas 200 facturas que yo voy a analizar. ¿Sí? ¿Qué significa seleccionadas al azar? ¿Qué se entiende por el azar? Se entiende que esa selección, ¿sí?, tiene incluido un método que le da a cada elemento de la muestra la misma posibilidad de ser elegido. Generalmente esa selección al azar es mediante un número aleatorio, que hoy en día se genera con cualquier software o aplicación, ¿sí? Incluso con el Excel pueden utilizar un generador de números aleatorios, ¿sí?
Entonces yo selecciono esa muestra al azar. Tomo esas 12.000 facturas, ¿sí? Y mediante la generación de números aleatorios selecciono estas 200 facturas. ¿Qué pasa si yo en lugar de hacer esa selección al azar, tomo las primeras 200 facturas de la lista? No puedo aplicar las técnicas estadísticas para analizarlas. ¿Por qué? Porque esas primeras 200 facturas pueden tener alguna condición especial que no sea representativa de toda la población. Por ejemplo, ¿cuál? Que las facturas estén ordenadas de mayor monto a menor monto. Entonces yo tomé las primeras 200, tomé las facturas que tenían mayor monto. Entonces no hay aleatoriedad, se dice, o no hay selección al azar, ¿sí? Entonces no es válido realizar algunos análisis estadísticos. Por eso tratamos de asegurarnos que esa muestra sea seleccionada al azar. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo, donde la población serían todos los empleados de una empresa, por ejemplo, 420 trabajadores que conforman la totalidad de los empleados de la empresa. Y la muestra sería, por ejemplo, fíjense que acá también estoy indicando qué es lo que yo quiero analizar, ¿sí? ¿Qué variable me interesa? Porque si todos esos trabajadores de la empresa están distribuidos en distintos departamentos, ¿sí? Y a mí me interesa analizar el clima laboral, voy a tomar una muestra, ¿sí? Que incluya 120 empleados, pero elegidos de las distintas áreas, de los distintos departamentos, ¿sí? No voy a tomar los 120 de un solo departamento, ¿sí? Porque otra vez no tendría aleatoriedad, porque podría ser que ese departamento tuviese alguna condición especial que no fuera la de todos los departamentos de la empresa, ¿sí? Entonces, van a ver que en el trabajo práctico ustedes van a encontrar situaciones donde se les va a dar, por ejemplo, qué es lo que se quiere estudiar, ¿sí? Con las cantidades, como en este caso, y ustedes van a tener que describir la población y la muestra. Y la unidad de observación, de la que vamos a pasar a hablar ahora, ¿sí? Es importante cuando describan población y muestra, recordar que aunque les parezca redundante o largo de escribir, deben describirla completamente la población, ¿sí? Porque fíjense que si yo como población pongo todos los empleados de una empresa y no coloco que son 420, o no coloco que la empresa tiene distintos departamentos, no es lo mismo, ¿sí? No la estoy describiendo completamente. Otra cosa que les voy adelantando para que vayan sabiendo es que aquí yo ya voy teniendo el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Por ejemplo, en el ejemplo 1, el tamaño de la población es de 12.000 y lo voy a indicar con la simbología de N mayúscula. Voy a poner N mayúscula igual a 12.000, entonces yo voy a saber que ese es el tamaño poblacional, el tamaño de la población. En ese caso tengo una muestra de 200 facturas, o sea que 200 es el tamaño de la muestra, ¿sí? Que lo voy a indicar con N minúscula. Ese N minúscula me está diciendo que tengo 200 facturas que pertenecen a una población mayor. En el segundo ejemplo, el tamaño de la población es de 420 trabajadores y el tamaño de la muestra de 120 empleados. ¿Sí? Bien, hablamos recién también que está lo que es unidad de observación. La unidad de observación es cada uno de los elementos de la población, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, fíjense que lo que yo tengo son 12.000 facturas de ventas emitidas,
¿sí? Entonces, la unidad de observación es siempre unitaria, por eso se llama unidad, y va a ser una factura de venta emitida, ¿sí? Presten atención porque este es un concepto sencillo, pero que siempre trae dificultad, ¿sí? Sí, comentamos que la población está formada por 12.000 facturas de ventas emitidas. Y una de esas facturas va a ser nuestra unidad de observación. O sea, un elemento de la población o un elemento de la muestra. También lo puedo mirar en la muestra. Va a ser una factura emitida, la unidad de observación, ¿sí? Hay una única unidad de observación para población y muestra, ¿sí? No es que tengo una unidad de observación para la población y otra para la muestra, ¿sí? Sino que la unidad de información es única. Y en el segundo ejemplo, ¿cuál va a ser mi unidad de información? ¿Un qué? ¿A quién le hago la encuesta yo? Al trabajador. La unidad de información es el trabajador. ¿Sí? ¿Está? La encuesta nunca. La encuesta es un instrumento. Ténganlo bien presente, ¿sí? Es un instrumento estadístico que me permite tener datos sobre una persona o objeto. ¿Está? En este caso, fíjense que mi población son 420 trabajadores. ¿Sí? Entonces, la unidad de observación es un trabajador. ¿Ah? Bien, bueno, el ejercicio del práctico les pide población muestra y unidad de observación. Para que practiquen estos temas que son básicos, pero que son los que les van a presentar algunas dudas. También van a encontrar en el aula virtual una autoevaluación sobre población, muestra y unidad de observación, ¿sí? Para que ustedes practiquen con varios ejercicios que les van a aparecer en ese cuestionario, ¿sí? Así después no tienen dudas, porque fíjense que van a tener un enunciado que les muestra una determinada situación y sobre ese enunciado ustedes deben identificar población, muestra y unidad de observación, ¿sí? Y se suele poner como un punto o punto. No se escribe la palabra completa unidad de observación. Bien, bueno, este es el título del libro que vamos a utilizar para ver el tema de descripción de datos. Es Introducción a la Probabilidad Estadística de Roberto Bacchini, que es el mismo que utiliza la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y en el aula virtual van a encontrar el enlace directo para entrar al libro digital, pero tengan en cuenta que ustedes solo van a tener que mirar ese capítulo, ¿sí? Ese capítulo de tal página a tal página, ¿sí? Ahí tienen capítulo 3, páginas 86 a 111. Bien, van a ver que en este mismo libro les va a ir encontrando primero el tema de tipos de datos, o lo que se llaman tipos de variables también. Vamos a tener primero los datos o variables cualitativos, ¿sí? Fíjense que el mismo nombre nos ayuda a identificar el dato. Dice cualitativo, porque se refiere a la calidad, ¿sí? Yo lo que miro del dato es la calidad del dato. Por ejemplo, si es bueno, si es malo, si es excelente. O miro algún otro tipo de calidad. Por ejemplo, si analizo empresas, voy a mirar si es una pequeña empresa, una gran empresa, una mediana empresa. Eso también sería ver una cualidad de una empresa, ¿sí? Bien, estos datos cualitativos son aquellos datos
que no son generalmente numéricos, y que, por supuesto, como no son numéricos, no están sometidos a ningún tipo de cuantificación, ¿sí? Sino que simplemente yo tomo el dato y miro, por ejemplo, en el caso que analice bueno, muy bueno o excelente, tomo el dato y lo califico en una de esas categorías. Estos datos cualitativos se dividen en nominales y ordinales. Los datos nominales son aquellos donde tenemos números o identificadores de cada categoría, pero sin ningún tipo de categoría. ¿Sí? Por ejemplo, esto que yo les dije, bueno, muy bueno, excelente. ¿Sí? ¿Cómo puedo ordenar yo esas tres categorías? Y las puedo ordenar como las nombré recién, bueno, muy bueno, excelente, o las puedo ordenar excelente, muy bueno, bueno. Cualquiera de los dos ordenamientos es correcto, y como tiene más de un ordenamiento, el dato es nominal. ¿Sí? En cambio, los datos ordinales son aquellos que pueden tener un orden. Por ejemplo, si yo tomara consideraciones sobre parciales, por ejemplo, tomaría primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso sí hay un orden numérico, o algo que tome sobre primer piso, segundo piso, tercer piso. Como hay un orden, son datos cualitativos, pero son ordinales. Veamos un ejemplo de datos cualitativos ordinales, otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si mi variable, la variable que yo analizo, es nivel de satisfacción de los clientes a un determinado servicio bancario. Las posibles categorías de la variable, ¿qué significa esto de categorías de la variable? Las categorías de la variable son cada uno de los datos que podría tomar la variable, ¿sí? Por ejemplo, los posibles, ¿no? Muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho. Cada una de esas son las categorías de la variable. Eso no quiere decir que yo vaya a tener sí o sí a alguien muy insatisfecho, ¿sí? Puede ser que no haya medido esa variable, pero la categoría de la variable sí existe, ¿sí? Bien. Esta es una variable ordinal, ¿sí? Porque hay un orden lógico de menor a mayor satisfacción, ¿sí? Entonces, como las puedo ordenar de esa forma, es una variable cualitativa ordinal. Y en el segundo ejemplo, vemos un ejemplo de nominal, por ejemplo, si la variable que analizo es tipo de medio de pago utilizado por los clientes de una determinada empresa, y las categorías posibles son efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o billetera virtual. Esas son mis categorías. ¿Y cómo las voy a ordenar? Y no hay un orden específico para ordenarlas, no hay uno determinado. Por lo tanto, los datos son cualitativos nominales. ¿Sí? Bien, vimos hasta ahora datos cualitativos. Ahora vamos a ver los datos cuantitativos, aquellos que sí se pueden contar, ¿sí? Son datos numéricos que surgen de un proceso de medición o de conteo, de cuenta. Y estos datos cuantitativos pueden ser de dos categorías, discretos o continuos. Los discretos son datos que surgen de un proceso de contar, ¿sí? Pero es un proceso no numerable, ¿sí? Por ejemplo, generalmente son datos enteros, ¿sí? Por ejemplo, el caso más común es personas. Yo tendré 2 personas, 3 personas, 4 personas, ¿sí? O alumnos, ¿sí? No voy a tener medio alumno y media persona. En el medio no tengo nada, ¿sí? Hay un intervalo donde hay ausencia, ¿sí? Por eso el dato es cuantitativo, pero discreto. ¿Sí? Lo mismo pasa con empleados. ¿Sí?
Y los datos continuos son aquellos que vienen de un proceso de medición, donde puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado, ¿sí? Eso de infinitos valores significa que puede tener cualquier resultado dentro de un intervalo determinado. Por ejemplo, el sueldo. Veamos ejemplos de variable cuantitativa discreta: número de clientes, número de sucursales, cantidad de productos vendidos. Viste que siempre son valores enteros. Tendré un cliente, una sucursal, un producto vendido. Y las continuos, la mayoría de los valores contables, variables contables, ¿no? Ingresos, costos, tiempo de producción, precio del producto. Eso no quiere decir que en la licenciatura en la administración no vayan a encontrar variables continuas. También hay varias variables. Bien, entonces vimos así la calificación de los datos y vamos a pasar ahora a ver un ejemplo. Un ejemplo de discretos, ¿sí? Por ejemplo, número de empleados de una empresa y los posibles valores o categorías de la variable son 10, 15, 120, 350, todos valores enteros, ¿sí? Sin decimales. Y en la variable, bueno, fíjense que esta variable discreta es discreta, pero representa cantidades que se pueden contar, pero solo toma esos valores enteros. Y en la continua, por ejemplo, la variable ingresos mensuales de una empresa, donde podemos tener esos posibles valores como ejemplos, ¿sí? Ahí el ejemplo puede ser cualquiera, ¿sí? Porque recuerden que puede tener infinitos valores dentro de cualquier intervalo. Es continua y puede tomar cualquier valor. ¿Cualquier valor entre qué intervalo? ¿Cuál sería el valor mínimo que podría tomar, por ejemplo, esa variable de ingresos mensuales? 0, ¿sí? Generalmente cuando dice 0 no está incluido, porque nadie tiene un ingreso 0. Entonces es a partir de 1, generalmente, ¿no? Como mínimo va a cobrar 1 peso. Bien, esas serían variables continuas. Entonces así tenemos este pequeño resumen donde tenemos los tipos de variables o tipos de datos divididos en dos grandes grupos. Por un lado, las cuantitativas y por otro lado, las cualitativas. Dentro de las cualitativas tenemos, por ejemplo, marca del PC, estado civil o color de cabello. Y recuerden que se dividen en nominales y ordinales. Y dentro de las cuantitativas tenemos las discretas o las continuas. Acá tenemos más ejemplos de variables discretas y más ejemplos de variables continuas. ¿Sí? Vamos a hablar ahora sobre tablas de frecuencia, pero antes de que ustedes empiecen a ver el material del capítulo 3 de descripción de datos y traten de realizar los cálculos de las tablas de frecuencia, les voy a contar cómo vamos a trabajar con la parte numérica en esta asignatura. Por supuesto, no van a hacer los cálculos a mano, ¿sí? Porque los datos que vamos a utilizar no van a ser datos de 10 empleados, o por ejemplo, si tienen que analizar esas 450 personas o trabajadores, o esas 12.000 facturas que tenían, no van a estar haciendo las cuentas a mano, ¿sí? Por eso es que vamos a utilizar el entorno de programación R, que es la base donde se corre Python, ¿sí? Donde ustedes en los trabajos prácticos lo primero que van a hacer es aprender a leer las salidas de ese programa, ¿sí? O sea, los resultados que arroja el programa. Van a ver que en el práctico van a tener el resultado y van a tener que saber interpretar esos resultados. Y luego, cuando realicen la actividad de formación práctica, ahí sí van a tener que utilizar el programa con ayuda
de un taller que les vamos a brindar en la inteligencia artificial para poder correr y analizar los datos que les toque en el trabajo de formación práctica. Este entorno de programación R no lo vamos a utilizar así abierto en seco, sino que vamos a utilizar el RStudio, este desarrollo integrado específico, que es una especie de aplicación para el R, que simplifica su uso. Ese es el taller que vamos a ver sobre RStudio, que trabaja solo con 4 ventanas, y en esas 4 ventanas les permite hacer todos los análisis estadísticos. Además, fíjense que el R, utilizado como técnica estadística robusta, se dice, porque se utiliza en investigación, o sea, es un programa que tiene detrás todo una comunidad de estadísticos que continuamente lo va habilitando y lo va nutriendo y corrigiendo, ¿sí? Nos va a permitir realizar todos estos estudios estadísticos en simples pasos. Nosotros simplemente vamos a escribir un renglón de código y con ese renglón de código vamos a obtener toda la información que necesitamos. O sea que las tablas de frecuencia no las vamos a hacer a mano, sino que ustedes directamente van a tener la tabla de frecuencia y van a tener que leer de esa tabla de frecuencia la información estadística necesaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto les va a permitir automatizar las tareas y trabajar con grandes números de datos. Fíjense que al trabajar con varias bases de datos a la vez, que tengan, porque no tiene límite de registros, pueden tener bases de datos que tengan 12.000 variables, ¿sí? Y tengan dentro de esas 12.000 variables unos 200.000 registros, ¿sí? Fíjense lo grande que es, puede trabajar con otras bases iguales, ¿sí? No es que estamos trabajando con 10, 12 o 15 datos. Bien, pasemos a ver entonces ahora sí las tablas de frecuencia del libro. No me muestra nada. Es este tema que se dice distribuciones de frecuencia, ¿sí? Las tablas de frecuencia o distribuciones de frecuencia son tablitas, ¿sí? Donde yo analizo frecuencias absolutas y frecuencias relativas, ¿sí? Para poder agrupar o resumir la cantidad de datos que yo tengo en esa tablita. En lugar de tener todos los datos sueltos, tengo como una especie de resumen de datos en esa tabla. Entonces vamos a definir así lo que es frecuencia absoluta, que es la que corresponde a un valor determinado de la variable. La cantidad de observaciones dentro del total de datos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo, si yo analizo la cantidad de alumnos de un aula determinada, ¿sí? O por ejemplo de un piso determinado de la facultad, voy contando esa cantidad de alumnos y voy poniendo al costado la frecuencia. Que la frecuencia sería la cantidad de alumnos dividido el total de alumnos de todo el piso, ¿sí? La frecuencia relativa se va a obtener tomando esa frecuencia dividiendo por el total de alumnos del piso, que es esa que yo les dije recién, la frecuencia relativa, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Fíjense, supongamos que yo tenga las notas de exámenes finales, ¿sí? De la materia de estadística de un curso determinado, de un año determinado, de un cuatrimestre determinado, y esos son todos mis alumnos y las notas que tienen todos esos alumnos, ¿sí? Fíjense que esos son todos mis datos.
A esos datos yo los voy a ordenar en una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. ¿Cómo los ordeno? ¿Sí? Y después vuelvan a revisar esto ustedes solos, ¿sí? Y si quieren pueden hacer la cuenta. Fíjense, ahí tengo los datos, todos desordenados. Y paso ahora a la tabla de frecuencia, donde pongo el valor de los datos ordenados. Fíjense, en la primera columna es el valor que toman los datos, 1, 2, 3, hasta el 10 en este caso, ¿sí? Fíjense que lo que yo tenía que eran calificaciones, ¿no? Notas de calificaciones, notas de exámenes finales, ¿sí? Debería ser entre el 1 y el 10. Entonces, en mi tabla de frecuencia tengo todos los valores posibles del 1 al 10. Y luego coloco en la columna que sigue la frecuencia. ¿Qué me significa ese 1 que tengo yo ahí arribita como frecuencia 1? Significa que tengo un alumno que se sacó 1 como nota de final. Luego tengo 11 alumnos que se sacaron 5 como nota de final. ¿Me siguen? Y que voy a tener un alumno que se sacó 10 como nota de final. O sea, a cada nota le pongo al costadito la cantidad de alumnos que obtuvieron esa nota. ¿Está? Esa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa que se expresa generalmente en porcentajes, es ese 1 dividido la cantidad total de alumnos. Es un dato que deberíamos ver por ahí. Arriba lo dijo 50 alumnos, ¿no? Entonces, fíjense, 1 dividido 50 es ese 20% que me parece ahí como frecuencia relativa, que se puede poner como 20% o 0,20. Entonces, de esa manera yo hago esta sencilla tabla de frecuencias que tiene 3 columnas. ¿Y qué tipo de variable tengo ahí? ¿Esa variable qué es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. ¿Sí? Por eso, esta tabla de frecuencia tiene solo 3 columnas. ¿Sí? Tengan en cuenta que la tabla de frecuencia para variable cuantitativa discreta solo lleva 3 columnas. ¿Por qué? Porque yo no puedo continuar calculando el resto de las columnas. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo calculo la tabla de frecuencia para una variable discreta. Luego tendré la tabla de frecuencias para una variable, pero también puedo graficar cada una de esas frecuencias. Fíjense que cuando las grafico, esas frecuencias tienen barras que van pegadas o separadas. Separadas, ¿por qué? Porque la variable es discreta o continua. Discreta. Entonces, como entre barra y barra no hay nada, yo no puedo pegar las barras, ¿sí? Por eso el gráfico debe tener barras separadas. ¿Sí? De acuerdo al tipo de variable, es el tipo de gráfico que yo puedo realizar. En este gráfico yo no puedo pegar las columnas. Puedo graficar la frecuencia acumulada en totalidad o en porcentaje, de cualquiera de las dos maneras. Bien, estas son las formulitas que ustedes no van a necesitar porque no las van a calcular. Acá tienen otro ejemplo también sobre lo mismo y un tercer ejemplo. Este es más complicadito, pero no es necesario que ustedes aprendan a realizar todo el ejemplo. Es más complicado porque toma 2 años, ¿sí? Como que repite la tabla de frecuencia. Nosotros no vamos a trabajar con estas tablas, vamos a trabaar con las que saca el RStudio. Esto lo hace para poder comparar 2 años.
A ver si está la continua. No. Bueno, les voy a mostrar entonces en el Power cómo son las tablas de frecuencia que nosotros vamos a ver. Estas que son las que me da como resultado el RStudio, ¿sí? La primera que tienen acá arriba es una tabla de frecuencia de variable cuantitativa discreta, ¿sí? Bueno, no, en este caso cualitativa, ¿sí? Fíjense, esa es la variable sector de un grupo de empresas que yo analizo, y la variable, ¿qué valores toma? ¿Cuál es uno de los valores? Dígame uno de los valores que toma la variable. ¿Cuál sería? Primer columna. Al por menor, por ejemplo, ¿sí? O sea que esos son cada uno de los sectores de un grupo de empresas, ¿sí? Por ejemplo, el segundo es el sector comunicación, ¿sí? Esos son los valores que toma la variable, o sea, los nombres de los sectores del grupo de empresas, ¿sí? La segunda columna es la frecuencia absoluta, o sea que cuántas empresas tengo yo que pertenezcan al sector al por menor. 10 empresas, ¿sí? Y en la tercera, el porcentaje es la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que el RStudio les da esta tabla y en base a esta tabla ustedes tienen que sacar la información. ¿Está? Esta que tiene 3 columnas es una variable discreta. La de abajo es la que corresponde a una variable cuantitativa, y para tomar y agrupar todos esos datos, que fíjense que en este caso van entre menos 1000 y 7000, ¿sí? Esos datos se agrupan en intervalos. Cada uno de esos renglones es un intervalo. Por ejemplo, el primero de ellos va entre menos 1000 y 0. ¿Sí? Y el último de ellos va entre 6000 y 7000. ¿Se entiende la tabla? Fíjense que, bueno, el título de la columna les está indicando la primera columna, el límite inferior del intervalo, y la segunda, el límite superior del intervalo. Por ejemplo, ahí el segundo intervalo va de 0 a 1000. Lo que sigue es el centro del intervalo, ese -. El primer intervalo tiene el centro en menos 500 y el segundo intervalo lo tiene en 500. ¿Está? Marca la mitad del intervalo, lo que se llama marca de clase. Nosotros no vamos a interpretar la marca de clase, así que no, pero sí es importante que sepan qué es para que puedan leer esta tabla. Luego viene la frecuencia, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué me está indicando? Que yo cuántos valores tengo entre 2000 y 3000. 1. ¿Sí? Eso me indica la frecuencia. Y esos 68 que yo tengo de frecuencia, ¿entre qué valores están? Entre 0 y 1000. ¿Sí? Luego tengo el porcentaje. Ese porcentaje que dice ahí un porcentaje, lo ven en inglés, que las salidas del software son en inglés, les va a estar indicando la frecuencia relativa. ¿Sí? Les indica entonces el 8 dividido en total. Y lo que continúa a continuación, las otras dos columnas, esa columna CF y CPF, son las que corresponden a las frecuencias acumuladas, ¿sí? La CF es la frecuencia relativa acumulada, y fíjense que en el primer renglón vale 8, ¿sí? Y en el segundo, ¿cuánto vale? 76. ¿Por qué? Porque suma los 68, que suma los 8 del renglón anterior. ¿Se ve?
es acumulada, suma siempre la anterior. Entonces, de esa forma yo puedo leer que tengo 86,1, ¿sí? El segundo renglón estoy leyendo, que está entre qué valores? Entre -1000 y 1000. Porque es una frecuencia acumulada. Estoy leyendo la columna de CF, la anteúltima columna. ¿Sí? Como acumula la anterior, lee entre 1000, -1000 y 1000. Y la última columna es la acumulada relativa. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, pero dividido en total general. Esto hace que el último número de la última columna sea de ¿cuánto? 100%, ¿no? Siempre tiene que ser en 100 porque está acumulando todo el total. Bueno, esto es para que ustedes aprendan a leer la tabla de frecuencia que les entrega el software sobre variable cuantitativa continua. ¿Sí? Bien, solo es para que sepan leer las frecuencias. Van a ver que cuando hagan el trabajo práctico se van a encontrar con un enunciado que tiene una población, una muestra, una variable y una tabla de frecuencias. Y ustedes ahí lo que van a tener que hacer es interpretar esa tabla de frecuencias, ¿sí? Leer estos valores como leemos ahora, pero relacionados con una variable, ¿sí? Y con un problema. Entonces van a tener, por ejemplo, esos 68 que yo encontré, van a poder decir ustedes qué son esos 68, de acuerdo a que sea la población, ¿sí? Y de acuerdo a que sea la variable que analiza. Bien, entonces recuerden que no vamos a realizar cálculos, sino que vamos a... Bueno, vamos a llegar hoy hasta acá y vamos a continuar viendo otros temas del capítulo 3 de descripción de datos el próximo miércoles. Continuamos el miércoles.